¿Qué le da significado a tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida también? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué estás viviendo o cómo estás viviendo? El día de hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, donde nos quedamos, ¿verdad? La semana pasada, del 12 al 26. Pero primero vamos a leer solamente el 21, que dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿es qué? Es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos. Padre, venimos en esta tarde delante de ti, queremos pedirte, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, permitiéndonos entonces recibir tu palabra. Dios, ayúdanos a entender este mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Y Padre, simplemente entregamos este espacio, este tiempo que vamos a estar platicando acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de lo que tú nos tienes que enseñar. Y Dios, sé tú con nosotros, permítenos aprender. También yo te quiero pedir que tú seas quien hable a través de mi vida, Padre, que seas tú hablando a través de mí para poder entender y recibir ese mensaje que tienes pues para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy he titulado la prédica El vivir es Cristo. Miren, en ocasiones podríamos pensar que ciertas situaciones, ¿verdad?, se salen de nuestro control y claro, las situaciones se salen de nuestro control porque nosotros no tenemos el control. Pero nosotros pensamos que se salen del control, ¿verdad? Y incluso pensamos que cuando las cosas se salen de control podrían salirse del control de Dios. Pero sí tenemos que entender que no hay nada que pueda salirse del control de Dios. No hay nada, ¿verdad?, que pueda afectar incluso tu vida o ministerio si no está dentro de los planes de Dios. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque al final no hay nada que estorbe los planes de Dios, no hay nada que estorbe los propósitos de Dios. Eso nunca va a pasar. No hay nada que pueda hacer pues estorbar, ¿verdad? Y vamos a leer entonces Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice así. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar, ¿qué? La palabra sin temor. Así es. Fíjense esto, el apóstol Pablo ya le está escribiendo entonces a los filipenses y quedamos que ¿de dónde escribió Pablo esta carta? Estaba en la cárcel. Y Pablo le estaba escribiendo a los filipenses y muy probablemente les estaba escribiendo para que ellos entendieran y se animaran a saber que las cosas no estaban fuera del plan de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Hechos capítulo 16, nosotros podemos leer que precisamente Pablo llegó a estar encarcelado junto con Silas, muy bien, y entonces hubo un terremoto, ¿verdad? Y hubo varias cosas pasando y estuvo Dios obrando ahí, ¿verdad? Y Pablo y Silas salieron por la puerta caminando, ¿verdad? Por la puerta de enfrente, con el permiso de las autoridades. No solamente que ellos escaparon, ¿verdad?, ilegalmente, no, sino que había un permiso incluso de las autoridades. ¿Recuerdan esto? Entonces es bien interesante que al pasar esto, que Dios obra para que Pablo salga de la cárcel, una vez
probablemente los filipenses y muchas otras personas estaban esperando exactamente lo mismo. Y entonces podían estar pensando, oye, a ver, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿No? Estaban probablemente los filipenses pensando eso, ¿verdad? ¿Por qué ahora Pablo no ha sido liberado? ¿Será que Pablo está en pecado? ¿Verdad? También podrían pensar. Es que no, pues Dios por algo no lo libera, ¿verdad? ¿Será que las cosas están? ¿Y si se detiene el evangelio? ¿Y si pasa esto malo? ¿Y si pasa esto el otro? Y es que en ocasiones esperamos que Dios actúe de la misma manera que siempre lo ha hecho. Por ejemplo, si Dios ya hizo algo, ¿verdad?, con una persona o de alguna manera, esperamos que actúe de la misma manera en otra situación similar. Pero aunque Dios no actúe de la misma manera, en ambas situaciones Dios tiene el control. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar aquí. Es una gran enseñanza que yo creo que todos necesitamos, porque no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios, nada. Y por eso Pablo dice, las cosas que me han sucedido, y dice, han redundado para el progreso del evangelio. Para el progreso del evangelio. Digan conmigo, progreso del evangelio. ¿Sabían ustedes? Y es que yo creo que si entendemos esto, vamos a entender algo más fuerte. Fíjense, todos los tiempos son tiempos de bendición. ¿Estamos? ¿O no? ¿O no estamos de acuerdo? Todos los tiempos son tiempos de bendición. ¿Por qué? Y aquí es donde la frase, yo creo que esta frase que hemos repetido alguna vez toma como un significado más grande, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes Dios es bueno todo el tiempo? ¿Y todo el tiempo Dios es bueno? ¿Verdad? Hasta lo vieron en una película, yo creo, ¿no? Algo de la cruz, no sé qué, ¿no? Pero esto, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Yo creo que toma más significado cuando entendemos que Dios es bueno realmente todo el tiempo. Oye, la situación está siendo complicada. Dios es bueno todo el tiempo. Y ese tiempo incluso es un tiempo de bendición. Y entonces esto nos ayuda, ¿verdad? Y toma gran significado porque estas frases, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, es algo real en todas las circunstancias. Y entonces Pablo es lo que está diciendo. Pablo está diciendo, hey, entiendan que las cosas que me han sucedido están siendo, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Quiero que imaginemos la iglesia en ese entonces. Quiero que nos imaginemos a la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia, vamos a imaginarnos que somos los filipenses. Y entonces veían a Pablo y decían, no puedo hacer como él. El ministerio de Pablo es un ministerio grandísimo, ¿no? Es como si yo me quisiera comparar con algún otro pastor, ¿verdad? Que no sé, si yo me quisiera comparar con John Piper o Paul Washer, yo qué sé, que son pastores que yo considero que están en un nivel impresionante, ¿no? Y entonces podríamos ver así, ¿no? Como entender lo que estaba pasando. Y entonces ellos veían a Pablo y decían, es que yo no puedo hacer eso que hace Pablo. Yo no puedo llegar a ese nivel de ministerio, a compartir el evangelio como lo hace Pablo. Y si Pablo ya lo está haciendo también, ¿para qué lo hago yo? Pablo hace un gran trabajo, ¿para qué lo tengo que hacer yo? ¿Estamos? Entonces, mientras Pablo estaba predicando, claro, muchos podrían llegar a sentirse indignos, muchos llegaban a sentirse incompetentes también, o poco preparados. ¿Por qué? Porque no eran Pablo. Pero ¿qué pasa? Veían a Pablo siendo tan efectivo, ¿verdad? Siendo ese hombre utilizado por Dios de una manera espectacular. Pero de repente un día se empieza a correr la voz y empiezan a decir, oye, Pablo está encarcelado.
Ya no puedes salir a predicar. Bueno, no te preocupes, lo va a sacar Dios, al rato sale y no pasa nada, ¿verdad? Ya lo hizo una vez. ¿Saben? Y luego de repente pasa un tiempo y dicen, Dios no lo está sacando. Dios no ha sacado a Pablo. ¿Qué está pasando? Se va a ver afectado el ministerio, va a haber problemas. Entonces, ¿qué les parece si vamos nosotros a hacer lo que hacía Pablo? Y entonces todos empiezan a poner las pilas como iglesia y comienzan a predicar. Es lo que empezó a hacer la iglesia. Vieron a Pablo encarcelado y dijeron, pues vamos nosotros a predicar también. Vamos y predicamos a Jesús, vamos y hacemos esto y vamos y hacemos el otro y se estaba levantando, ¿verdad? Entonces una cantidad de personas impresionante que iba, ¿verdad? Que se levantaban y comenzaban a proclamar el evangelio de Cristo. Confrontaban a las personas con el mensaje de Jesús. Y por eso Pablo pudo decir, gracias a mis cadenas, muchos se han animado a predicar el mensaje del evangelio, que es lo que acabamos de leer. Gracias a lo que pasó conmigo, lo que está pasando conmigo, esto ha sido de bendición y progreso para el evangelio. Y era verdad. Por algo Dios también tenía que haber encerrado a Pablo, ¿saben? Dios tenía un propósito con Pablo, pero también Dios tenía un propósito con todas las iglesias a nivel global. Dios quería eso, Dios quería trabajar de esta manera. Ahora, entendamos esto, ¿no? Algo bien importante, y es que Pablo no lo menciona, la verdad es que si tú lees no menciona esto, pero este es un efecto que nosotros sí podemos ver. ¿Cómo sabemos que fue progreso para el evangelio el hecho de que Pablo estuviera encarcelado? Si Pablo no hubiese estado encarcelado en ese tiempo, no tendríamos la epístola de Efesios, no tendríamos la epístola de los Filipenses, no tendríamos la epístola de Colosenses ni la de Filemón. Y vaya que son tremendas cartas, ¿verdad? Son cartas extraordinarias que no hubiésemos tenido si Pablo no hubiese sido encarcelado. Ahora, claro, obviamente Dios pudo haber transmitido esto de otra manera, pero a lo que voy es que este es el medio que Dios eligió para hacerlo, como parte de una bendición. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender, nuevamente, que no hay nada que se salga de los planes de Dios. Nunca va a haber algo que se salga de los planes de Dios. Todo está en sus planes, todo está, ya escrito, por así decirlo, ¿verdad? Y Dios no se le va a mover sus propósitos. Entonces, aún en los tiempos complicados, aún en los tiempos difíciles que pudiéramos llegar a tener, debemos de decir, Dios, gracias, porque puede ser incluso que alguna situación muy complicada que pudiera estar pasando pueda servir de bendición para tu vida o para la vida de alguien más. ¿Cuántas personas, y a lo mejor cuando uno lo pone de esta manera puede sonar un poco, no sé si feo, ¿verdad? Pero cuando Dios ha hecho algo, vamos a suponer Dios toma a uno de sus hijos y hace que esa familia le busque. Y a veces hay ese tipo de cosas. ¿Estamos? No, creo que no. ¿No están muy de acuerdo ustedes con el plan de Dios? Muy bien. Pero así obra Dios, aunque no nos guste. Aún en medio de ciertas dificultades, entender que todo obra para bien. ¿Estamos? ¿No? ¿Otra vez no? No los veo muy de acuerdo hoy, pero está bien. No tienen que estar de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Pero así es. Es la verdad, iglesia. A veces hay situaciones así y es por eso que Pablo escribe esto. Y es lo que nos ayuda a entender, ¿verdad? Iglesia, entiendan que las cosas
A veces no salen como quisiéramos, pero aún en eso Dios obra. Aún en eso Dios usa la situación. ¿Para qué? Para su gloria. Para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Y a veces son situaciones delicadas, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué lo hace. Y bueno, ¿saben? Entonces Dios no echó a perder el tiempo de Pablo, incluso, ¿verdad? Durante el encarcelamiento. Dios no desperdicia nuestro tiempo. Pero ojo, nosotros podríamos desperdiciar nuestro tiempo o podríamos desperdiciar esos momentos si dejamos de ver el propósito de Dios para nuestras vidas en cada momento y en cada situación. Cuando haya una situación complicada, acércate a Dios y acércate más. Si lo quieres ver así, ¿verdad? La realidad es que te deberías de seguir acercando como siempre, ¿verdad? Pero bueno, acércate más a Dios, búscale más. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuál es el propósito de Dios para tu vida en medio de alguna circunstancia. ¿Estamos? Acerquémonos, busquemos a Dios, busquemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está buscando en cada momento y en cada situación. ¿Cómo es que eso puede ayudar también, ¿verdad?, al Evangelio? Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18 dice así: algunos a la verdad, fíjense esto, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ah, caray. A ver, sigamos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y aquí viene otra parte bien interesante, fíjense. El apóstol Pablo nos está diciendo: oigan, algunos predican por envidia y contienda. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Digan eso conmigo: envidia y contienda. Fíjense, el hecho de que Pablo exponga esto nos ayuda a entender, o nos revela, que hay personas que predican el Evangelio de mala manera, de manera equivocada. Y ojo, aquí hago un paréntesis: no estamos hablando de falsos profetas. No estamos hablando de aquellos que en verdad están predicando a otra persona, a otro evangelio, dioses falsos. No estamos hablando de eso, porque Pablo no está hablando de eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Que predican el evangelio, predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, sí están predicando el verdadero evangelio. Y por eso Pablo dice: bueno, pues de todos modos me alegro esto, ¿verdad? Pero hay gente que predica por envidia y contienda. Algo así, ¿sí? Y es que fíjense esto: la predicación del evangelio verdadero se está llevando, pero con un corazón equivocado. ¿Por qué? Porque hay quienes exponen la palabra desde un punto de vista muy competitivo. Fíjense que hay iglesias donde hacen una tabla, ¿verdad? Y entonces hay una tabla de personas que salen a evangelizar y entonces pues van anotando, ¿verdad?, cuántas almas van ganando para Cristo. Y entonces el que tiene más, pues es el evangelizador del mes, ¿verdad? Algo así. Entonces es interesante porque esto lleva a predicar a Cristo con contiendas, con envidias. Esto lleva a que las personas lleguen a predicar a Cristo con un corazón equivocado. Porque si tú estás predicando para: oye, es que le voy a ganar a fulanito, oye, ya lleva 20 y tantas personas, no, yo tengo que hacer 20 y tantas más, ¿verdad? Y entonces ahí están, ¿verdad? Y chocando y haciendo, y están haciendo bien, entre comillas, porque están predicando a Cristo, pero con un corazón equivocado. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Alguna vez lo hemos hecho, probablemente.
Quiero ver cuántas personas, cuántas almas ganó para Cristo. Y esa persona, yo tengo que llevar más. Es más, le voy a ganar al pastor, ¿verdad? Porque el pastor lleva 50, yo mañana voy a llevar 55. ¿Sabes? Y no sé, es eso. Hay contiendas también, por ejemplo, esto pasa mucho. Si hay dos personas dando, vamos a suponer, una clase, es la clase de hombres, la clase de mujeres, la clase de jóvenes, y ahí están los pastores compitiendo uno con otro. A ver cuál es el mejor pastor, ¿verdad? Y también pasa en las iglesias, a ver si nosotros tenemos más gente que la otra iglesia de enfrente, ¿verdad? Porque tenemos que competir. Eso es equivocado. ¿Nos damos cuenta? Nosotros no estamos compitiendo con ninguna otra iglesia. Nosotros estamos para predicar a Cristo y que Él sea glorificado. No es un concurso a ver quién hace más que otro. Y esto puede pasar, ¿verdad? Puede pasar, entonces cuidemos nuestras vidas y corazones. Ahora, por eso es que dice Pablo, hay personas que se alegran que yo estoy preso. ¿Por qué? ¿Por qué había personas que se alegraban de que Pablo estuviera preso? Pues así le puedo ganar a Pablo. Voy a llegar al cielo y yo voy a tener 100, y Pablo, como estuvo preso, ya se quedó atrás. ¿Sí? Porque había personas que estaban haciendo eso, y por eso decían, no, qué bueno que Pablo se quedó ahí. Porque ya Pablo no va a ser tan grande en el cielo como yo voy a haber hecho más. Y yo voy a estar delante de Él. Algo que es una solución a esto, iglesia. Y yo no sé si esto esté sucediendo el día de hoy acá en Iglesia Cristiana One, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien compitiendo, tratando de competir con otro ministerio, porque también se puede dar que el ministerio de alabanza quiere competir con el ministerio no sé, ¿saben? Y también puede pasar. O entre el mismo ministerio, ¿verdad? Ahí están chocando, queriendo hacer más. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un don o dones de Dios diferentes. ¿Están conmigo, iglesia? Todos tenemos un don de Dios o dones de Dios diferentes. Y tenemos que entender qué es eso. No tenemos los mismos dones, no tenemos las mismas capacidades, y Dios no nos ha llamado exactamente a lo mismo que la otra persona. Y el mismo apóstol Pablo se lo explica a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 12 y 1 Romanos 12 también, perdón. Y se lo habla a ellos, ¿verdad? Y dice, hey, es que somos un cuerpo. Hay que entender eso. Hay que entender que hay quienes son la mano del cuerpo. Hay que entender que hay quienes son la pierna derecha. Hay que entender que hay quienes son el dedito chiquito del pie izquierdo. Pero, qué necesario es ese dedito, ¿verdad? Y cómo duele si te pegas, ¿verdad? Hay que entender que todos somos necesarios. Hay que tener que todos somos importantes. Hasta cierto punto necesitamos trabajar en conjunto para que pues todo funcione, ¿verdad? De la manera que Dios quiere. Entonces, claro, no todos son boca, pero hay algunos que son oídos, hay algunos que son manos, hay algunos que son ojos, hay algunos que son, ¿verdad?, diferentes partes importantes del cuerpo. No sé cuál sea tu llamado, pero no menosprecies también lo que Dios te ha llamado a ti. Y ojo, el llamado no solo es pastoral en el sentido, yo tengo un llamado pastoral, claro que sí, pero tú tienes un llamado a algo. Al final todos estamos aquí para servir a Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces,
La palabra dice esto: los unos anuncian a Cristo por contención, aquellos que predican el evangelio con motivos equivocados, ¿verdad? ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué? Porque, claro, ellos sirven, pero no lo hacen sinceramente. A ver, hay una ambición que debemos de tener, claro que sí. No hay nada de malo con querer ser lo mejor que podamos ser para Dios. Obviamente si tú, ¿verdad?, estás en algún ministerio y si tú das clases a niños, si tú das clases a mujeres, si tú das clases a hombres, si tú simplemente, no sé, te toca hacer algo, ¿verdad?, dentro de la iglesia, Dios te ha puesto algo. No tiene nada de malo con que tú quieras ser lo mejor que tú puedes ser. Eso está bien. Que tú puedas ser la mejor maestra de niños, que tú puedas ser la mejor maestra de mujeres, que tú puedas ser el mejor cantante de alabanza, hasta donde tú puedas hacerlo, ¿verdad? No tiene nada de malo eso. El problema está en el corazón que busca contención, que busca pleito, por así decirlo. Porque también puede ser esto, hay personas que en su contención se enfocan más en una imagen de éxito, de decir yo quiero ser, es decir, yo quiero ser el predicador más exitoso y conocido de esta época. ¿Qué va a pasar? ¿Quiero ser yo famoso o quiero hacer el nombre de Cristo famoso, que es diferente? Porque yo no estoy aquí para ser un rockstar. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿debo de buscar el éxito? Claro que sí, en hacer lo mejor que pueda hacer para Dios, pero que más bien mi éxito sea haber proclamado el evangelio, haber hecho que Cristo sea exaltado y glorificado en cualquiera de las cosas que yo esté haciendo. Y dice así el apóstol Pablo, dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. O sea, de todas maneras, Cristo es anunciado y eso me goza, claro. Entonces, Pablo dice aquí que lo importante es que Cristo sea predicado, ¿verdad? A veces no importa tanto las intenciones detrás de esto, porque obviamente el que Cristo sea predicado es muy importante. A veces hay intenciones o motivaciones que son correctas o no, pero claramente sí hay una importancia detrás de todo esto, sí hay una importancia de las motivaciones correctas. ¿Por qué? Porque al predicar a Cristo, vamos a suponer, ¿verdad?, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que vamos a suponer que entonces hay aquí otro predicador y estamos entre yo y el otro predicador dándonos un tiro, ¿verdad?, compitiendo. ¿Qué va a pasar con ustedes como iglesia? Al final van a salir afectados ustedes también de nuestra competencia. ¿Qué pasaría también? Pasaría que muchas personas que no conocen del evangelio vendrían o verían más bien esta contienda y dirían, caray, no, pues yo para qué quiero eso. Yo para qué quiero estar en un lugar que hay esto. ¿Saben? Y entonces verían rivalidades, envidias y etcétera, ¿verdad? Verían muchas cosas que no son correctas. Por eso sí debemos de tener una actitud correcta, obviamente, al predicar y enseñar a Cristo. Aunque sí, debemos de estar satisfechos que Cristo sea predicado. Mientras Cristo sea predicado, amén, aleluya, qué bueno, ¿verdad? Filipenses 1, 19 al 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Fíjense, aquí el apóstol Pablo habla de su liberación, ¿verdad? En la que se encuentra. A ver, ¿se encontraba qué? Estaba preso, ¿no? Y dice, vamos a ponerle atención a la frase siguiente. Dice, por vuestra oración. Digan eso conmigo. Digan oración conmigo nada más. Oración. Miren, la Biblia deja claro que Dios oye y responde las oraciones de su pueblo. Y aquí ya Pablo también está diciendo, yo sé que por su oración va a resultar en que Dios me libere de esto. Está diciendo, hey, oren por mí. Dios los escucha. Entonces es necesario también, y que entendamos en estos versículos, estas enseñanzas, ¿verdad? También entender, hey, oren los unos por los otros. Ora por tu hermano, por tu hermana en Cristo. Ora, y en lugar de que sea por contiendas, ora para su bien. Ora para que le vaya bien. Ora para que Dios les bendiga. Ora para que Dios tome el control, ¿verdad? Y que todo salga pues mejor, ¿verdad? También dice la siguiente parte, la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto habla acerca de las necesidades. Fíjense, las necesidades que tenía el apóstol Pablo quedaron satisfechas por el Espíritu de Dios. Venía provisión de parte de Dios, ¿verdad?, hacia Pablo. ¿Por qué? Por medio de esas oraciones también. Las oraciones ayudan. ¿Por qué? Porque las oraciones son escuchadas por nuestro Dios. ¿Porque nosotros tenemos poder? No. Nosotros no tenemos poder. ¿Estamos? Ojo también en esto. Hubo una vez que un predicador muy famoso dijo, la oración, algo así lo voy a parafrasear, pero él decía que la oración hacía que la mano de Dios se moviera. Ojo con esto, porque esta idea también es muy equivocada, porque no estamos hablando de esto. Tú no vas a mover a Dios como se te dé lugar, no es un títere que mueves a través de la oración. ¿Estamos? Entonces, también entender que no es así. Los propósitos de Dios siempre se van a hacer a su manera, ¿verdad? Las cosas se van a hacer según su voluntad, pero es importante, y lo aprendimos alguna vez, es importante que nosotros oremos, porque cuando también oremos vamos a estar en un corazón más cercano a Dios. Y entre más cercanos estemos, más cercanos a la voluntad de Él vamos a estar. Y entonces vamos a estar orando lo que es la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces busquemos orar, claro, los unos por los otros. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Miren, Pablo tenía la confianza de que él estaba en la voluntad de Dios. Sabía que esto no era un castigo que le estaba pasando, ¿verdad? Sino que, bueno, simplemente era algo que estaba dentro de los planes de Dios. Y dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Interesante. Y esto es justamente esto, será magnificado Cristo por vida o por muerte, tiene que ver mucho con la siguiente sección. Vamos a leer los versículos. Dice así, porque para mí el vivir, ¿qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Probablemente un versículo bien famoso, ¿verdad? Pero vamos a seguir hasta el 26. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Siguiente diapositiva.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿no está? Bueno. Digan conmigo eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el vivir es Cristo. Y esta frase es bien importante, debería ser una filosofía muy importante para nosotros como cristianos. Y se separa en dos, ¿verdad? Se separa en dos partes, está vivir es Cristo, morir es ganancia. Vamos a ver, entonces el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se trata ¿de quién? De Cristo. Si vivo, y esto hay que entenderlo, iglesia, por favor. Esto que no sea algo nada más de que, qué chido lo que escuché el domingo, qué padre lo que dijo Pablo alguna vez. No, iglesia, esto es algo que tú y yo tenemos que decir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puedes decirlo conmigo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuevamente se los digo, es nuestra filosofía, o debería ser nuestra filosofía como cristianos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repítanlo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nuestra vida se trata de Cristo. Ahora, no solamente se trata de cuánto Cristo nos ama a nosotros, porque muchas veces hemos hecho eso. En la iglesia hemos hecho solamente el yo soy amado, ¿verdad? Y cómo Dios me ama y me ama y me ama, ¿verdad? Y ¿por qué Cristo vino al mundo? Pues para entregar su vida por mí. Y entonces hemos hecho todo alrededor de nosotros. No. Nuestras vidas son hacia Dios. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que vivir para Cristo. No solamente, como ya les digo, en cuanto a lo que Cristo nos ama a nosotros, porque claro que Cristo nos ama, pero ¿cuánto le amas tú a Él? Lo más importante de nuestras vidas es buscar a Jesús, es buscar tener una comunión con Él, es buscar tener una relación, una amistad con Él. Eso es lo más importante. Lo más importante es Cristo. Y fíjense, a veces yo creo que no entendemos esto, porque John Piper escribe en su libro Dios es el Evangelio, y él escribe algo bien interesante. Dice que muchas veces hemos convertido, o sea, que nosotros somos el centro del Evangelio. ¿Por qué? Porque decimos eso, es que Cristo murió por mí, para salvarme a mí. ¿Por qué? Porque soy importante para Dios. Y nos hemos dicho muchas veces eso. Es que yo soy importante para Dios. Y sí, pero realmente es para que tú y yo entendiéramos que Dios es importante para nosotros. Dios es importante para ti, para mí. Y eso es lo más importante del Evangelio, entender que lo que hizo Cristo es para que tú y yo pudiéramos volver a conectar con Dios. No solamente para darnos un boleto al cielo y ya, sino para que tú volvieras a estar conectado con Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Y esa es la realidad detrás del Evangelio, ¿verdad? O sea, el Evangelio es que Cristo sea el centro, Cristo es lo más importante. Ahora, hay algo pues bien interesante en esto, porque también John Piper escribe lo siguiente, y esto ya se los he comentado alguna vez, pero se los comento. Iglesia, si yo les dijera en este momento que ustedes van a ir al cielo, que todos ustedes van a ir al cielo, y allá van a encontrar su comida favorita, pero va a ser lo más sabroso que has probado en tu vida, porque está preparada de manera más sabrosa, ¿verdad?, que puedes probar. Está de manera celestial. Unos tacos celestiales, ¿qué te imaginas tú? Un mole celestial, unas enchiladas celestiales, unas gorditas, no sé, lonches de adobada,
Ponle tú. Oye, va a haber tu comida favorita. Oye, y no solo eso, espera, va a estar las personas que amas. Todas esas personas que amaste o amas van a estar ahí contigo. Y tú piensas, ay, sí, qué padre, ya quiero ir al cielo, ya voy a ver a mi abuelita, voy a ver a mi abuelito, ya voy a hacer esto, voy a hacer el otro en el cielo, qué padre. Y entonces que te digan, bueno, y aparte no va a haber enfermedades, y aparte no va a haber esto, y va a haber esto bueno, y esto otro bueno, y va a haber tantos beneficios. Y la comida no te va a engordar, y vas a hacer, o sea, va a haber tantas cosas, ¿verdad? Buenas. Y no solo no va a engordar, sino que vas a estar así, ¿verdad? En forma. Si yo te dijera que vas a ir a ese cielo, pero Cristo no va a estar ahí, ¿qué dirías? Porque ahí es donde está el punto, iglesia. A veces se predica o se enseña es que vamos a la iglesia, vamos al cielo, qué bonito, vamos al cielo porque allá va a estar mi abuelita, porque allá voy a comer esto y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero ¿por qué no decimos quiero ir al cielo para estar en la presencia de Dios? ¿Por qué no digo quiero ir al cielo porque quiero estar con Cristo? Porque Cristo es lo más importante, ya anhelo que estar en Cristo. Porque aquí lo vivo, aquí estoy relacionándome con Él, aquí estoy en una comunión con Él y lo estoy buscando día y noche, estoy orando, estoy leyendo su palabra y estoy queriendo y anhelando, ¿verdad? Estar más cerca y cerca y cerca. Por eso, cuando llegue el momento, entonces quiero estar en la presencia de Cristo y acercarme y estar entonces, como cantábamos, creo, cara a cara, ¿verdad? Quiero estar con Él. ¿Hemos pensado esto? Porque creo que si nos dijeran, ¿tú irías a ese cielo? Tendríamos que decir no. Si no está Cristo, no tengo nada. ¿Estamos? Y eso es lo que enseña John Piper. Dice, hey, busquemos a Cristo porque Cristo es lo principal. No podríamos o no deberíamos de pensar en otras cosas sino en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y por eso mismo entonces el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al ya no estar aquí en esta tierra, entonces voy a estar en la presencia del Señor. No pierdo nada, realmente estoy ganando lo máximo que puedo tener. ¿Y cuántos pensamos verdaderamente así? ¿Cuántos pensamos esto? O sea, ¿cuántos ya se quieren morir? Que levanten la mano. La realidad es que no nos queremos morir, ¿verdad? Pero es bien interesante. Mira, vamos a seguir con esto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, fíjense esto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Pablo sabía que si vivía lo iba a hacer para Dios. Y esto es algo que tú y yo nuevamente tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Pablo decía, si yo me quedo en esta tierra, yo sigo viviendo para Cristo, yo sigo glorificando a Cristo, yo sigo honrando a Cristo, ¿sí? Y en ese mismo momento, ¿verdad? Eso deberíamos de buscar nosotros. Mientras Dios nos preste vida, tú y yo tenemos que tratar de ser de bendición para los que nos rodean y tener una vida que agrade a Dios. Tener una comunión con Él, buscarle a Él, relacionarnos con Él, hacer todo para Él. Pero luego viene nuevamente esa parte. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y fíjense, es bien fuerte pensar en esto. ¿Por qué? Porque Pablo prácticamente lo que está diciendo es que él quería partir ya de esta vida. Era un gran deseo en su corazón. Entonces, ¿cuántos de nosotros batallamos realmente con esto? Porque muchos decimos, sí, ya quiero estar con Cristo, pero nuevamente, ¿cuántos se quieren morir? Realmente.
no, pues no, ¿por qué? Porque es una realidad, estamos batallando, queremos estar aquí, queremos disfrutar aquí. Hasta yo creo que lo hemos pensado muchos, ¿verdad? Cuando pensamos en el arrebatamiento decimos, no, espérate Dios, me caso, tengo hijos y luego ya vienes porque quiero disfrutar. ¿Cierto? Quiero casarme y ya si quieres después, ya cuando tenga hijos, ya ahora sí puedes venir. Porque sí, es la verdad, a ver, no tiene nada de malo que queramos disfrutar aquí, ¿verdad? Estar aquí, pero si supiéramos lo hermoso que va a ser estar en la presencia de Cristo, entonces sabríamos que no necesitaríamos nada más y que entonces, así como Pablo, pues Dios, ya quiero estar contigo. Porque Pablo, ¿verdad? Es bien interesante, Pablo tenía esa parte. Fíjense, otros hombres han deseado morir, ¿verdad? En sus vidas. Hay hombres que han deseado morir, ¿por qué? Porque lamentablemente se apodera de ellos algo, ¿verdad? Hay oscuridad en sus vidas y eso los conduce a quitarse la vida, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, claro que estas personas han estado en penumbra, en obscuridad, ¿verdad? Y entonces eso los lleva a tomar sus vidas. Algunos han estado cansados ya de este mundo, ¿verdad? De la crueldad que existe y dicen, ¿sabes qué? Ya es mejor irnos de aquí. Hay personas que entonces ven algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? O han sufrido un sufrimiento que dicen, es que ya es mejor no estar aquí, ¿verdad? Y entonces es eso. Pero Pablo no tiene nada en común con estos, con esas actitudes. Pero Pablo sí tenía una motivación de ya no estar aquí. Pablo decía, es que para mí el morir significa ganar, porque el morir significa que yo ya estoy en la presencia del Señor. El morir significa que ya voy a estar con Él. Y de alguna manera esto también debería ser un anhelo en nosotros. Y estoy tocando ahorita temas bien complicaditos, ¿verdad? Pero son cosas bien importantes, iglesia. Son cosas bien importantes. Ahora sí, Dios nos va a seguir prestando la vida. Dios tiene obviamente determinados nuestros días también. Pero sí, entender que sí debe de haber un anhelo de querer estar en la presencia de Cristo. Sí deberíamos de anhelar de decir, Dios, ya quiero verte. Ya quiero ver cara a cara a Cristo. Ya quiero tenerte aquí, poder abrazarte. Y sabes, no sabemos qué vamos a hacer cuando estamos en la presencia de Él. Pero querer estar en la presencia de Él. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Está bien, yo ya quiero esto, pero mientras vienes, pues bueno, vivo para tu gloria. Mientras vienes yo voy a orar, mientras vienes yo voy a leer tu palabra y voy a enseñar a otros de Cristo. Y así es como lo debemos de ver. Y Pablo decía eso, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice lo siguiente, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, quedarse viviendo en este mundo, dice Pablo. Pablo entendió que prácticamente él necesitaba quedarse todavía un tiempo porque su ministerio todavía no estaba terminado. Todavía tenía trabajo por hacer. ¿Saben? Había cristianos que obviamente necesitaban del ministerio de Pablo. Y como ya lo dijimos, imagínense, necesitábamos que Pablo escribiera las cartas, ¿verdad? Porque es a través de las cartas que hemos conocido mucha doctrina. De hecho, es Pablo el que nos enseña la mayoría de la doctrina de todo el Nuevo Testamento. La mayoría. Tenemos una que otra cosa con Pedro, con Juan, pero realmente Pablo es el que nos da una doctrina bien, increíble, ¿verdad? Dios usó a Pablo porque ese era su ministerio y entender eso. Mientras esté aquí, entonces yo voy a vivir por causa de las personas que me rodean. ¿Estamos?
Por eso Pablo deseaba salir de la prisión y pues estar nuevamente con los filipenses. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mientras vivamos, nuevamente se los digo, mientras vivamos, que nuestra vida abunde. ¿En quién? En Cristo. Que la presencia de Cristo esté sobre nosotros. Mientras vivamos en Cristo. Iglesia, esto no es solamente para el apóstol Pablo. Esto de vivir en Cristo no es solamente para el apóstol Pablo. Esto de buscarle a Él no solamente es para pastores o para líderes. Esto de relacionarse con Dios y buscarle y vivir una vida que le honre y vivir una vida que esté, pues obviamente dirigida, ¿verdad?, hacia Dios, no es solamente para mí. Es una vida para todos nosotros. Porque ya les dije, nuestra filosofía de vida debería ser, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Iglesia, Dios está teniendo un mensaje muy importante para ti el día de hoy. Un mensaje que habla acerca de que tú y yo tenemos que entregar nuestras vidas y nuestros corazones cada momento de nuestra vida para hacer o para glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir para Él. Nosotros tenemos que hacer y obrar para Él. Que nuestras vidas abunden y estén llenas de Cristo. Busquemos a Cristo, iglesia. Y así como Pablo, pensemos, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia.